Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ronda 8 del torneo Gran Suizo de la FIDE. Y vamos a ver la partida del francés Alireza Firouzja, que estaba dando mucho de qué hablar en el torneo. Como podemos ver aquí en la tabla de posiciones previa a esta ronda 8, se encontraba como líder del torneo con 5 puntos y medio de 7. Maxime Bashir Lagrave con 5 de 7, Krishnan Sasikiran, su rival en esta partida, y Alexei Shirov eran sus más cercanos perseguidores con 5 de 7. Mientras que tenemos a bastantes jugadores con 4,5 de 7, entre ellos Petrosian Manuel, el gran maestro armenio, y el chino Yu Yanji. Bien, ahora sí vamos a ver la partida en la que Alireza Firouzja mete un sacrificio espectacular de dama contra el indio Krishnan Sasikiran. Firouzja de blancas, Krishnan de negras, y sin más, vamos a ver qué pasó en la partida. Abre con E4 aquí Firouzja, E5, caballo F3 y caballo C6. Alfil C4 tenemos la apertura italiana, alfil C5 y C3 preparando la expansión con D4, caballo F6, haciendo un poco más difícil esta expansión porque hay presión sobre el punto en E4. D3 simplemente sosteniendo ese peón y enroque corto. Enroque, D5 abriendo la posición de inmediato, peón por, caballo por y torre 1 aquí de Firouzja metiendo presión sobre el peón en E5. Alfil G4 clavando el caballo evitando la captura en E5 y caballo B2. Ahora la intención va a ser jugar con H3. Después de alfil H5 se puede jugar con caballo F1, caballo G3 y de esta forma se puede romper la clava. Además es la maniobra típica que se da en la española y también en esta apertura italiana. Caballo B6 y H3 primero de Firouzja preguntándole si alfil que quiere hacer. Opta por alfil H5 y aquí alfil B3 que aparentemente sacrifica ese peón en D3, pero ¿qué pasa si el negro se come ese peón? ¿Qué pasa si dama por D3? Seguiría caballo por E5, perdón, recuperando el peón, y tras alfil por D1, caballo por D3, tocando en C5, ya que tras alfil por B3, seguiría A por B, se sigue tocando el alfil, por ejemplo alfil E7, y ahora la intención es jugar con B4, amenazando B5 para echar al B5 para echar al defensor del alfil en E7. Vemos que hay presión aquí con la torre. Y después se puede jugar con caballo B3 para coordinar sobre la casilla en C5, presionar sobre B7. Se puede jugar alfil F4 y también presionar sobre C7, porque el blanco tiene una ligera ventaja aquí en la posición. Sin embargo, en la partida tras alfil B3 decide no comer este peón Krishnan, juega rey H8 y caballo E4. Ahora defiende el peón Firouzja y toca en C5. Caballo D7 para capturar en C5 de caballo. Alfil D5 de Firouzja, intentando comer en C6 para destruir la estructura de peones y también debilitar el control, ¿no? Ahí sobre el peón en E5, ¿no? Eliminar los defensores, o sea, comer en C5, comer en C6, por lo que el caballo tendría que recapturar y después jugar torre por E5. Esa es la amenaza. Juega F5 aquí Krishnan. Y vemos que el problema de F5 es que debilita la casilla en E6. Quizás un poco mejor el alfil de 6 para sostener este peón en E5. Como ya les digo, no, la intención era ahí comer en C6 y debilitar la defensa sobre el peón en E5. Por ejemplo, tras alfil de 6 podría jugar G4 rompiendo la clavada y tras alfil G6 D4 de inmediato abriendo la posición. Por ejemplo, F5 intentando echar ahora sí el caballo, ya que aquí caballo G5 ya no es lo mismo, porque puedes jugar ahora sí dama F6, ¿no? Caballo E6 no sería ningún problema, simplemente puedes jugar torre C8. Así que la mejor jugada tras F5 es caballo por D6, ganando la pareja de alfiles, C por D y alfil G5 ganándole un tiempo a la dama. Además, ahora habilitando la casilla en H4 para el caballo a la siguiente jugada, por ejemplo, dama E8 y caballo H4, amenazando ganar la pareja de alfiles en su totalidad. Ahora serían dos alfiles contra dos caballos. Y en caso de que el alfil se retire, podremos hacer uso de la casilla en F5. En la partida jugó F5 aquí Krishnan, debilitando la casilla en E6 y Alireza Firouzja de inmediato hace uso de esa casilla con caballo G5. Ahora amenaza caballo E6 metiendo un doble ahí sobre, sobre la dama y la torre.
¿Qué pasa si el negro evita el doble, algo como dama E7, para evitar ese caballo E6? Pues seguiría D4, intentando tomar ventaja de la clavada. No se puede comer E por E4 porque la dama quedaría colgando, así que alfil B6, D por E5, y tras caballo por E5 existe incluso aquí el sacrificio de dama tras caballo por E5. ¿Qué pasa si alfil por D1? Pues jaque la descubierta sobre la dama, torre por F7, jaque otra vez, rey G8, y aquí ya se puede comer la dama, pero incluso mejor es caballo G5. Tras rey H8 ahora sí puedes comer en E7, caballo por, y alfil por B7. Ahora se toca en A8, se viene alfil F4 con ganancia de tiempo sobre el alfil, se está tocando en A8. El blanco tiene peón de más y la estructura de peones de el negro es bastante mala, ¿no? Además, más actividad para las piezas del blanco. Sin embargo, aquí tras D por E5, perdón, alfil B6 y D por E5, es verdad que aquí puede aguantar un poco más el negro con la jugada torre de 8. Pero de todas formas permitiría caballo E6 metiendo un doble. Y como podemos ver, si la mejor jugada es que te metan el doble, pues igualmente lo permite ya Sasikirán. Era inevitable, ¿no? La pérdida de material. Juega caballo E6, por supuesto. Firouz ya le mete un triple ahí. Dama F6 y se come esa torre en F8. Torre por y D4. Tras D4, ligeramente más preciso era la jugada alfil B6, ya que tras D por E5, caballo por E5, aquí se puede comer en C6, ya que esta línea es complicada. Ahora se amenaza a reventar la estructura de peones en F3, pero aquí el blanco tiene torre por E5. Parece que alfil por F3 pudiera ser un problema, se elimina el defensor de la torre y se está tocando la dama, pero aquí el blanco sigue manteniendo la ventaja con la jugada dama E1, se amenaza a comer el alfil, se defiende la torre, dama G6 amenazando mate y dama F1 sosteniendo ese peón en G2. Tras dama G3, una jugada auténticamente de máquina para meter alfil por G2 y alfil por F2. Diría torre 1 simplemente, vemos que se toca la torre, no se puede comer por la clavada, torre 1, y aquí alfil por G2 sería un buen intento del negro, ya que si dama por, sigue alfil por F2. No puedes comer F2 por la clavada, así que aquí perdería material el blanco. Sin embargo, tras alfil por G2, la única jugada del blanco para mantener la ventaja es alfil F4. Tras dama por, ahora sí que se desvía la dama de la columna y se puede comer en G2 sin permitir alfil por F2. Sin que dama por F2 sea legal, ¿no? Porque ya no está clavada esa dama. Igualmente aquí era la mejor opción para Sasikirán meterse en esta posición con calidad de menos, donde crea un poco de caos, ¿no? Y abre un poco al rey blanco, ¿no? Ciertas posibilidades. Tras D4 juegos E4 él. Aquí mete D por C5, Firouz ya se come esa pieza. Y caballo de E5 de Sasikirán, que parece que toma ventaja de la clavada. Pero aquí viene el sacrificio espectacular de dama del gran prodigio francés Alireza Firouzja. Caballo por E5 le sacrifica a la dama ahí en D1 a Krishnan. Krishnan, por supuesto, dice: pues yo no me voy a creer nada, me voy a comer esa dama en D1, vamos a ver qué pasa en la partida. Caballo de 7 primero de Firouzja, metiendo un doble sobre la torre y la dama. Dama de 8. Y aquí, importante, no jugar cualquier jugada como caballo por F8, porque permites dama por D5 defendiendo el alfil de D1, y tras el jaque para rescatar el caballo, seguiría rey H7 manteniendo presión sobre el caballo, por ejemplo caballo F4 tocando la dama, y dama de 8 manteniendo defendido el alfil. Tras alfil E3, vemos que ahora sí se amenaza comer ese alfil, el alfil se tendría que retirar a C2, y ahora la posición no sería tan fácil para el blanco, porque únicamente tendría las dos torres contra la dama, ¿no? Vemos que es alfil y caballo y alfil y caballo. Así que hay que afinar, hay que jugar preciso, y Firouz ya sí que lo hace, juega alfil por C6 para que ahora sí pueda comer en F8. Ahora ya no tiene el negro dama por D5. Ese alfil no lo puede sacar el negro porque comes en F8, así que no le queda más que apartar la torre, pero aquí sí se puede comer en D1. Tras B por C6, ahora es un buen momento para contar el material. El blanco tiene dos piezas y dos torres contra torre y dama. Por lo tanto, el blanco tiene
más material. Además, al tener mayor cantidad de piezas, será más fácil agregar más atacantes sobre los peones del negro que los defensores que el negro puede incluir, ¿no? Es decir, que puede atacar un peón con 4 piezas, mientras que el negro solo lo puede defender con 2, ¿no? Lo que facilita la labor del blanco. Alfil F4 para rescatar el caballo con caballo E5, dama H4 tocando el alfil por E3 buscando contrajuego a toda costa y contra el rey. Se amenaza dama por F2, así que peón por, torre D4 tocando la dama E7 para meter un posible jaque ahí en E1 y alfil F4 tocando esa torre, desalojando la torre D y además se quita de los rayos X que ejercía la dama sobre ese alfil. Torre 2 tocando en B2 y B4. Aquí juega dama E8 Krishnan y era la última oportunidad de Krishnan para intentar aguantar un poco la posición. Aquí tenía la jugada G5. La verdad que ya les quedaba muy poco tiempo, ¿no? A los dos sí era muy difícil encontrar todo lo más preciso en la posición. Pero este G5 tiene como intención desviar al alfil de la defensa sobre la casilla en E3, ¿no? Por ejemplo, supongamos que juega algo como alfil G3, permitiría jaque. Ahora es un doble sobre el rey y el alfil. Rey H2 única para sostener. Y tras F4 cazas el alfil por completo. Se amenaza a comer el alfil. Ese alfil no puede ir a ninguna de las casillas, por lo que prácticamente se ganaría pieza. Aquí tras la jugada G5, el alfil tampoco puede ir, por ejemplo, a D2, que parece que mantiene control sobre 3, porque existe el cañonazo torre por D2. Si torre por jaque, es verdad que todavía tienes torre F2 para no perder material, pero aquí G4 es un cañonazo. Se amenaza G3, tomando ventaja de la clavada, y por ejemplo rey F1, desclavando para que contra G3 pues puedas quitar la torre. Se puede comer en H3, ya que tras G por H, vemos que se amenaza coronar ese peón con H2, H1, así que hay que comer jaque. No puedes tapar de torre porque seguiría dama de 3 jaque, ganando por ahí el caballo. Y por ejemplo, si juega rey E1, pues sigue jaque. Así que las dama por H3, la mejor jugada es rey G1. Puedes meter F4, ahora no puedes defender el caballo con torre D1 por dama G4. Se amenaza el caballo. Y si intentas caballo E5 o caballo F6, da igual. Sigue dama por C3 metiendo un doble. La torre no puede venir a E1 porque está controlada por la dama. Así que tras dama por C3 se igualaría la partida, ¿no? Se ganaría prácticamente ese caballo. Bueno, aquí, tras la jugada G5, la mejor jugada que tiene el blanco es alfil E5. Ya regresando material, aquí por supuesto el negro va a comer. Y ahora tiene altas posibilidades ya el negro de lograr las tablas, porque ahora la ventaja material que tenía el blanco se ha reducido significativamente, únicamente a 2 torres contra la dama. Sin embargo, tras B4 jugó dama E8 aquí Krishnan, como les digo, ¿no? Ya le quedaba muy poco tiempo. Torre F1 de Firouzja. ¿Y cuál es la diferencia si juega G5 ahora aquí el negro? Ya no es lo mismo porque tras alfil G3, dama E3, ahora sí puedes tapar con alfil F2. En la otra línea la torre todavía estaba en A1 y alfil F2 no era posible. Tras torre F1, ¿qué pasa si el negro se come ese peón en A2? Pues seguiría alfil D2, bloqueando por ahí la salida de la torre y habilitando este torre 1, ¿no? Para entrar con la torre. Por ejemplo, dama E2, que parece meter presión sobre el alfil, meter presión sobre D2. Parece que aquí se ha dejado todo absolutamente el blanco, pero tiene torre 1, fuerte jugada. Dama H5. Y aquí, si gustan, pueden pausar el video y tratar de encontrar una jugada espectacular por completo. Aquí la jugada, ahora sí ya la voy a mostrar, es caballo F6. Se amenaza mate con torre D8, se toca la dama. Y si comes en F6, te diría jaque, rey G7, jaque. Si vas a G6 te pego mate. Y tras torre 7 no te queda más que tapar con dama F7. Y aquí incluso mejor que comer en F7. Puedes intentar alfil por H6. No puedes comer por torre por, quedas con torre de más. Así que hay que jugar rey G6 para seguir sosteniendo la dama. Pero tras torre por, rey por, quedas con
pieza entera de más. Bueno, pues tras torre F1, en vista de que no puede ni comer en A2 ni jugar G5, juega dama E6 nada más así quieran. Quiere comer ahora de dama en A2. Torre F2 para evitar estos temas. Torre por, rey por. Es verdad que aquí come con jaque, pero no pasa nada. Simplemente se ha simplificado la posición y ahora será un poco más fácil para Firuz ya completar la faena. Alfil de 2, dama E6 y C4. Quiere meter ya un B5, crear peones pasados ahí en el flanco de dama. A6 para intentar evitar el B5 y alfil F4 que controla la casilla en B8, la casilla de coronación. Dama E7 y ya le mete aquí B5 al ir a Firuz ya. A por B5, C por B5. ¿Qué pasa si recaptura? Pues ahora el peón pasado que corre es el de C. Se juega C6, se viene C7, C8. Por ejemplo, dama E6 tocando el peón. Puede jugar C7 y contra dama C6 que parece que controla todo. Caballo B6 es muy fuerte, no puedes comer porque corono. Y además estoy controlando la casilla de coronación. Se terminaría la partida. Así que tras C por B5 decide no comer. Krishnan juega dama E6. Pero B6 ahora se amenaza B7 y esa casilla de coronación en B8 está doblemente controlada. Dama B3 todavía intentando aguantar, evitando el avance B7. Rey G1, apartándose profilácticamente de jaques, quiere escudarse en H2 y que no haya absolutamente ningún jaque del negro. G5, metiendo presión sobre el alfil y alfil D2 para apoyar un torre B4 y una vez que esa torre llegue a la columna B, va a apoyar el avance B7 y a la siguiente metes B8. G4, torre B4 y aquí jaque. Rey H2, ¿qué pasa si te comes el alfil? Pues simplemente B7, es verdad que puedes comer en B4 también, pero tras B8 perderías la dama. Dama por, caballo por, quedas con pieza de más. Así que tras Rey H2 intenta un último truco aquí. Krishnan juega G3, Firuz ya por supuesto calcula muy bien. Rey por G3 es única. F4 y aquí Rey H2. Se queda sin absolutamente ningún jaque ya Krishnan y tira la toalla, ¿no? Se rinde en esta posición. Así que termina en un partidón de Alireza Firuz ya. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Fue un sacrificio extraordinario de Firuz ya. Hasta la próxima.